La presencia de las autoridades académicas e invitados distinguidos que hoy presiden este evento. Por ello, damos la bienvenida al doctor Manuel Martínez Justo, director de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, al licenciado Jorge Reyes Caldera Arroyo, jefe de la División de Ciencias Jurídicas, a la maestra Lidia Chávez Fonseca, coordinadora del programa de Derecho de la División de Ciencias Jurídicas, al doctor Jorge Adame Godard, responsable de la ponencia magistral del día de hoy, así como a la doctora Laura Velázquez Arroyo, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y corresponsable del comité organizador del Congreso Nacional de Derecho Civil. Asimismo, agradecemos la presencia de nuestros alumnos, profesores y comunidad que se ha dado cita el día de hoy para este evento. A continuación, solicitamos la participación del doctor Manuel Martínez Justo, director de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, para dar un mensaje a la comunidad que nos acompaña con motivo de este evento académico. Le cedo el micrófono, doctor. Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias a todas y todos. Muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos a esta Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, donde nos hubiera gustado enormemente que ustedes pudieran estar presencialmente aquí y poder llevar de esta manera el Congreso. No lo podemos hacer así debido a las circunstancias, pero desde luego estamos profundamente agradecidos con el resto de las instituciones participantes, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la coordinadora general de este Congreso, la doctora Laura Velázquez, por permitir que Acatlán sea la institución sede del Congreso en este segundo día de trabajo. Yo quiero decirles que para mí es realmente una gran satisfacción, un gran honor y un gran privilegio tenerlos a todas y todos aquí y contar con este Congreso Nacional de Derecho Civil que espero que se vaya repitiendo año con año y que podamos hacerlo ya de una manera mucho más institucional. El día de ayer les decía que el derecho no puede permanecer inmóvil, el derecho tiene que transformarse conforme se transforma la sociedad y debe dar respuesta a las distintas preocupaciones que tenemos en la sociedad. Aquí, en esta ocasión, tendremos la oportunidad de discutir en este día y en esta Facultad de Estudios Superiores Zacatlán temas de una gran importancia que tiene que ver con la propiedad, que tiene que ver con la extinción de dominio y desde luego con la parte de la convivencia dentro de esta propiedad. Adicionalmente, vamos a tener dentro de un momento una ponencia magistral dada por un hombre que merece no solamente todos mis respetos, sino el de toda la comunidad jurídica, por su gran trabajo, por el gran trabajo realizado y por el gran expertise que tiene, que es el doctor Jorge Adame Godard, a quien le agradezco infinitamente sea quien dé la ponencia magistral el día de hoy, con una crítica romanista del concepto y clasificación de los bienes en los códigos civiles. Una magnífica entrada para después abordar en las distintas mesas esta parte de la propiedad, la extinción de dominio, y por ahí tenemos también algo muy innovador, que debe de entrar el derecho a su discusión, y aquí lo va a hacer, y eso considero que es muy importante, que son las criptomonedas. Van a tratar el doctor Matías Lekman la propiedad, la protección de la propiedad en el Bitcoin, que tarde o temprano se van a convertir en la forma de intercambio más importante que vamos a tener en el mundo.
En fin, un congreso muy importante, y este es un día donde se van a tratar temas también de una gran trascendencia. Sean todas y todos muy bienvenidos. Muchas gracias a la doctora Laura Velázquez por traer aquí el Congreso y a todos los que por parte de Acatlán están trabajando en ello. Martín García, Ricardo Gallard, desde luego también Elizabeth Pereira, Lucio Castillo y el maestro también Arturo González Jiménez, que participarán el día de hoy, así como a todas las instituciones que aquí participarán. Muchísimas gracias. Bienvenido al Congreso a la FES Acatlán y bienvenidos sean todas y todos ustedes. Que sea un gran día para este Congreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. No quiero dejar de mencionar al maestro Carlos Nandayapa, que ya nos acompaña. Él es el secretario de Estudios Profesionales de la FES Acatlán. No lo mencioné antes y le pido una disculpa, pero aquí nos acompaña y qué bueno que pueda estar con nosotros, maestro. Agradecemos las palabras de nuestro director. Obviamente destaca la importancia y trascendencia de este congreso que se desarrolla y, como bien decía, gracias a la decisión de la doctora Laura Velázquez, nos permite ser sede. El día de hoy tendrá como tema central los bienes y derechos reales. Entonces, vamos a dar inicio ya a las actividades académicas del día de hoy y para ello me permito ceder el micrófono a la doctora Laura Velázquez Arroyo, quien fungirá como moderadora para que proceda a dar lectura a la semblanza del currículo del doctor Jorge Adame Godard, quien tendrá a su cargo la ponencia magistral del día de hoy denominada Crítica Romanista del concepto y clasificación de los bienes en los códigos civiles. Le cedo el micrófono, doctora. Adelante. Muchas gracias, maestro Martín. Buenos días a todos. Muchas gracias por encontrarse aquí con nosotros. Para mí es un honor que el día de hoy las conferencias y todo el congreso se esté desarrollando en nuestra querida Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Y también es un honor, por supuesto, presentar al doctor Jorge Adame Godard, que debo decirlo, yo soy su alumna y toda la formación que tengo, gran parte de la formación se la debo a él. Entonces, estoy doblemente contenta de estar aquí con ustedes. Voy a proceder a leer algunas notas curriculares del doctor Jorge Adame. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es profesor investigador de la Universidad Panamericana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, autor en las líneas de Derecho Romano, Filosofía Social, Derecho Mercantil Internacional y también es autor de más de 160 artículos publicados en revistas y obras científicas y 15 libros de autoría propia, entre otros, entre los que se encuentran El pensamiento político y social de los católicos mexicanos, 1867 a 1910, también el contrato de compraventa internacional, filosofía social para juristas, qué es el matrimonio, su naturaleza ética y jurídica, y la propiedad de la nación mexicana. Es profesor de Derecho Romano en la Escuela Libre de Derecho, en la Facultad de Derecho de la UNAM y en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Ha recibido el Premio de Investigación Jurídica Ignacio M. Altamirano, otorgado por el Gobierno del Estado de Guerrero y la UNAM en 1994, y el Premio Cruz al Mérito de la Investigación Jurídica, otorgado por el Instituto Mexicano de Cultura y entregado por el presidente de la República en 1996. El nombramiento también de investigador nacional nivel 3 en 1996 y recibió una beca Fulbright para hacer una estancia de investigación en el mismo año en la Universidad de Texas en Austin. Bueno, sin más, le cedo el micrófono a nuestro ponente para que desarrolle su ponencia magistral. Gracias nuevamente, doctora Adame. Pues muchas gracias al doctor Martínez Justo por su hospitalidad para hospedarnos en Acatlán de manera virtual, pero muy real. Gracias a Laura por la presentación, por la organización de este congreso,
que ha reunido a tantos especialistas de tanta categoría. Creo que está demostrado que se va haciendo un éxito y que se va a ir formando una comunidad académica de investigación en materia de derecho privado, que es algo que necesita mucho nuestro país. Quiero presentar ante ustedes pues un ejemplo de un trabajo que estamos haciendo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de hacer estudio comparativo del derecho civil contenido en el Código Federal junto con lo que dicen los 32 códigos locales de la República, por una parte, y compararlo con el derecho clásico romano, con el objeto de detectar semejanzas y diferencias, hacer una valoración crítica, no necesariamente negativa, del régimen civil y finalmente hacer la propuesta de lo que pudiera ser, con el paso del tiempo y la aquiescencia de la comunidad, un régimen común de derecho civil para todo el país. Este trabajo pues parte de varios presupuestos que quiero hacer expresos. En primer lugar, que el derecho civil y los códigos civiles son un resultado, un producto o una síntesis de la tradición romanista del derecho común. De modo que el derecho civil es simplemente una síntesis de todo lo que se había discutido del derecho común y se hizo esta síntesis de manera racional, sistemática y se publicó como Código Civil. Entonces, una cosa importante es lo que anteriormente era doctrina jurídica, opiniones, controversias, distinciones, definiciones de los juristas, se convirtió por la codificación en ley, en preceptos, en normas obligatorias. Y nos hemos quedado con esa idea de que el derecho civil es básicamente lo que está expresado en la ley, pero el fundamento del derecho civil es la doctrina de los juristas, como lo demuestra la misma historia de la codificación. Otro presupuesto es que es razonable comparar el contenido de los códigos civiles con el derecho romano, del cual derivan. Pero hay una salvedad que debe hacerse notar. La tradición romanista del derecho común se elaboró a partir del conocimiento que tenían los juristas medievales del corpus juris civilis. Para ellos el derecho romano era el derecho del corpus juris civilis. Una vez que se hizo los códigos civiles, los romanistas comenzaron a tratar de estudiar el derecho romano no solamente tal como viene en el corpus juris civilis, sino haciendo crítica de interpolaciones y tratando de recuperar el derecho clásico. Finalmente, hasta los años 1950, se logró tener un concepto del derecho romano clásico que es distinto del concepto de derecho que recibieron los juristas medievales y que fue la base de la tradición del derecho común, del cual nacieron los códigos civiles. Entonces, se trata de una misma tradición romanista, se puede comparar el código con la tradición romanista, pero con la ventaja ahora de que tenemos un nuevo concepto del derecho romano, el derecho clásico, que nos puede dar una nueva luz sobre el contenido del derecho civil. Otro presupuesto es que el Código Civil Federal es el modelo de los códigos civiles locales. De modo que los códigos civiles locales normalmente lo que hacen es seguir el Código Civil Federal y hacer algunas modificaciones que les parezcan importantes. De hecho, con el paso del tiempo ya hay muchas modificaciones.
De modo que no se puede decir que el Código Civil Federal es el derecho civil de la República. Es uno de los derechos civiles que están vigentes en la República, pero ya cada código va teniendo sus propias peculiaridades. Otro presupuesto es que si queremos lograr una unificación del derecho civil, es decir, llegar a tener un derecho civil común a toda la República, no necesariamente un derecho uniforme, exactamente igual en todos los estados, sino un derecho común que permite las diferencias por razón de cada circunstancia peculiar de cada entidad federativa. Si queremos llegar a eso, debemos llegar por vía de la doctrina, por vía de los estudios, por vía de consensar opiniones, de discutir, de proponer soluciones comunes. De esa manera, sí podríamos lograr un verdadero avance en los estudios del derecho civil y no aceptar un proyecto de unificación por medio de la imposición de un código único para toda la República, de un código que pudiera ser el proyecto elaborado por una minoría de personas en poco tiempo y luego se publica y se aprueba como ley federal. Entonces, hemos de evitar eso para tener realmente un progreso en el derecho civil, un progreso en el derecho privado. Hechos estos presupuestos del trabajo que estamos realizando, ¿no? Quiero presentarles un ejemplo de lo que hemos ido haciendo. Se trata de comparar institución por institución. Y el ejemplo que les voy a proponer ahora es únicamente el concepto de bienes en el Código Civil, en el libro segundo de bienes. En primer lugar, les voy a presentar lo que dice el Código Civil Federal. En segundo lugar, lo que dicen los códigos civiles locales, las modificaciones que introducen. En tercer lugar, lo que dice al respecto el derecho clásico romano. El cuarto punto será una apreciación crítica de lo que dice el derecho civil mexicano. Y el quinto, una propuesta de lo que pudiera ser una opinión común sobre esta materia. Entonces, veamos el primer punto, el concepto de bienes en el Código Civil Federal. El libro de bienes, es sabido que el derecho civil se ha distinguido en 4 partes principales: personas, bienes, sucesiones y obligaciones. Son 4 partes que derivan de la división que hizo Quinto Mucio en el siglo I a.C. Esas 4 partes del derecho son partes que marcan límites entre una materia y otra. En el libro segundo del Código Civil, el libro de bienes, se trata ahí de la propiedad, la posesión y los derechos reales. De modo que el concepto de bienes que hay en el Código Federal, en el libro segundo, se refiere a aquellas cosas que son objeto de propiedad, de posesión o de derechos reales, o cuando menos así debería ser. El código dice que son bienes las cosas que pueden ser objeto de apropiación y que no están excluidas del comercio. Esto parece muy sencillo, pero hay que analizar con detalle. Primero, la palabra cosas. La palabra cosa, la referencia más inmediata que tenemos es una cosa corporal, una piedra, un árbol, un perro, etcétera, ¿no? Pero la palabra cosa también se utiliza en un sentido abstracto. Cuando se dice que el pensamiento es una cosa, o que las acciones son cosas, o que las fantasías son también cosas, entonces se tiene, y así lo reconoce el diccionario de la Real Academia, el concepto de cosa con un significado muy abstracto, no únicamente cosa material,
sino cosa incorporal. Es en ese sentido la palabra cosa semejante a la palabra ente, aquello que es. La cosa es aquello que es, sea de la manera que sea, siempre y cuando sea. Entonces, el código, pues por el hecho de estar esta definición de bienes en el libro segundo, que trata de la posesión, propiedad y derechos reales, pues debiera tener un concepto de cosa que se redujera a las cosas corpóreas, que son las que se pueden realmente poseer. Sin embargo, no es así, porque aunque no lo dice expresamente, al definir los bienes, más adelante el código, al clasificar los bienes muebles, dice que también son bienes muebles los derechos, las obligaciones y las acciones, que no son propiamente cosas corpóreas. El derecho es simplemente la posibilidad que tiene una persona por razón de un juicio que se hace de reclamar alguna cosa, pero no es una cosa corpórea. Entonces, parece ser que en la definición del Código Civil Federal, la palabra cosa tiene un sentido así muy abstracto, que incluye cosas incorpóreas. Dice que son aquellas cosas que son objeto de apropiación, pero en el código también se distingue los objetos de apropiación privada por particulares de las cosas que pueden ser apropiadas por las entidades públicas. Entonces, cuando se dice que bienes son las cosas objetos de apropiación, pues debe entenderse cosas de apropiación por particulares, pero también cosas de apropiación por entidades públicas. Luego señala el código las cosas que están fuera del comercio. Y dice que las cosas están fuera del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. Se dice que están fuera del comercio por su naturaleza aquellas cosas que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente. No nos señala qué tipo de cosas son las excluidas del comercio, sino que nos da esta indicación general de cómo podemos descubrirlas. Las que no se pueden poseer por un individuo exclusivamente. Ahora, habla de individuo, no habla de persona. El Código Civil, cuando habla de individuo, normalmente se refiere a la persona física, pero no a las entidades morales, no a las empresas. Entonces, están excluidas del comercio las cosas que no puedan ser poseídas por personas físicas, o también las que no puedan ser poseídas por personas morales. Es algo que debiera aclarar el código. Ahora, ¿cuáles son ese tipo de cosas? Pues por una parte tenemos las cosas que son muy extensas, como el mar, el aire, la atmósfera, que no pueden ser poseídas por algún individuo. Y eso corresponde a las cosas que están fuera del comercio. Tampoco pueden ser poseídas por un individuo las aguas, porque las aguas son un fluido constante. De modo que las aguas, mientras no se envasen o se represen, pues es algo que está cambiando constantemente y no puede ser objeto de posesión. No puedo poseer el agua del río, puedo poseer el lecho del río, la ribera del río, pero el agua, pues a menos que la guarde en algún contenedor, entonces ya la poseo. Pero mientras fluye, el agua no puede ser poseída. Otra cosa que no puede ser poseída por un individuo son las ideas, los conceptos, las imágenes, los inventos. Los productos de la inteligencia, por su propia naturaleza, son universales. Son para que todo el mundo los conozca, porque no se desgastan. Las cosas corpóreas, como se desgastan, pues se tiene que atribuir su propiedad o posesión a personas particulares. Y no se pueden compartir
de la misma manera que se comparten las ideas. Las ideas, pues mientras más se compartan, mejor. Mientras las palabras, por ejemplo, se usen por mayor número de personas, pues mejor. Ese lenguaje se vuelve más universal. Así que, propiamente, las ideas, las palabras, los inventos, las producciones intelectuales no pueden ser objeto de posesión individual. Por su naturaleza están destinados a ser universales. Tampoco son cosas que puedan ser poseídas individualmente, aquellas que son de propiedad pública y que están destinadas a un servicio público, como por ejemplo las calles, las vías de comunicación, las plazas públicas, las playas, que son bienes de uso común, no pueden ser poseídas exclusivamente por algún individuo. Pero hay que distinguir, porque estos bienes sí pueden ser dados en concesión a un determinado individuo. Puede una persona tener una concesión para poner un puesto de venta de mercancías en una plaza pública o en una calle. ¿Posee la calle? Pues no posee toda la calle, pero sí tiene un lugar donde puede poner un puesto. Eso que, de modo que sí posee el lugar donde está el puesto. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta eso, de que los bienes públicos, aunque no puedan ser de la propiedad de algún particular, sí pueden ser objeto de concesiones. Y en ese sentido, sí pueden ser llamados también bienes. Luego también dice el código que están fuera del comercio todas aquellas cosas que la ley disponga que están fuera del comercio. Y este es un criterio formal y, en cierto modo, arbitrario. Es decir, ¿puede el legislador excluir del comercio cualquier cosa que quiera? ¿Y qué legislador? ¿El mismo legislador que aprueba el Código Civil? ¿Pueden las legislaturas locales, por ejemplo, que aprueban los códigos civiles, excluir ciertas cosas de la propiedad? Por ejemplo, decir que las viviendas de más de cierto espacio no pueden ser objeto de propiedad privada. ¿Lo pueden hacer? No se está extralimitando el código cuando la Constitución establece en el artículo 27 que se respeta la propiedad privada y que únicamente la nación podrá imponer modalidades a la propiedad privada. Es cierto que la Constitución puede hacer exclusiones y decir hay cosas que no son objeto de propiedad particular. La Constitución, de acuerdo, pero ¿puede cualquier ley local o una ley federal excluir de la propiedad cosas que no están excluidas por la Constitución? Me parece que habría que reflexionar sobre ello. Luego, ¿qué dicen los códigos locales? De los 32 códigos locales, hay 10 que tienen diferencias. La tercera parte tiene diferencias. Algunos simplemente hacen una definición expresa de lo que son los bienes, que en el Código Civil es únicamente implícita en el Código Federal. Así, por ejemplo, el Estado de Guerrero, el Código de Guerrero, dice, es bien en sentido jurídico todo lo que puede ser objeto de apropiación. Es decir, ya es una definición más completa. Es lógicamente una definición más completa. Hay otros que amplíen el concepto de bien. Por ejemplo, Quintana Roo dice expresamente que los derechos son bienes. El Código Civil Federal no lo dice expresamente, sino que está implícito, pero aquí ya el Código de Quintana Roo lo dice expresamente. Luego, hay otra ampliación en el Código de Coahuila. Dice que son bienes, no las cosas que son objeto de apropiación, sino todo lo que pueda ser objeto de relaciones patrimoniales, que es algo mucho más amplio.
Puede ser objeto de relaciones patrimoniales, por ejemplo, los servicios que presta una persona. Es objeto de relación patrimonial, pero no sería objeto de propiedad. Pero en el Código de Coahuila se dice que sí son bienes, ¿no? En Puebla hay todavía una adición expresa. Dice que también son bienes todos los derechos subjetivos cuando pueden valorarse en dinero. Por ejemplo, el derecho a la salud. Porque el derecho a la salud puede valorarse en dinero. Si yo tengo derecho a que me atiendan los hospitales públicos, ese derecho sí, significa una cantidad de dinero importante. La cantidad que me ahorro por no tener que pagar un hospital privado. Entonces, de acuerdo con este concepto del Código Civil de Puebla, también los derechos subjetivos son bienes en sentido jurídico. Hay otras diferencias en cuanto a los bienes que están fuera del comercio. En el Código del Estado de México se dice que están fuera del comercio las que no puedan ser poseídas físicamente por algún individuo. Entonces tiene aquí la idea de que la posesión de una cosa tiene que ser una posesión física. Por lo tanto, esto querría decir que todas aquellas cosas que no son corpóreas, pues no son sujetas de posesión física y por lo tanto estarían fuera del comercio. El Código de Tabasco y el de Tlaxcala dicen que también están excluidas todas aquellas cosas que no tienen valor económico. Pero que una cosa tenga valor económico o no es algo muy relativo. Durante siglos el petróleo no valió nada, y mucho menos el gas, y ahora valen mucho. De modo que el valor económico depende de las condiciones económicas, no es un criterio objetivo. El Código de Coahuila hace un añadido importante. Dice que también están fuera del comercio el cuerpo humano, sus elementos y sus productos. Bueno, eso es lo que dice el derecho civil mexicano. Veamos en pocas palabras lo que dice el derecho clásico romano. La división del derecho privado en cosas, obligaciones, sucesiones y personas es una cuatripartición que proviene de Quinto Mucio Sebol. Vean ustedes que la división es de cosas, res, no propiamente bienes. El concepto de cosas que pueden ser objeto de posesión y propiedad es el de cosas corporales y cosas que además puedan ser identificadas individualmente. Por ejemplo, un caballo, una casa, un bulto con mercancías, pero siempre cosas que puedan ser identificadas individualmente. También incluyen como objeto de la posesión, de la propiedad, los conjuntos de cosas. Esto es un inmueble con todos sus muebles, accesorios, con todas sus pertenencias. Gallo fue el jurista, que es un jurista especial, no es de los juristas propiamente clásicos de Roma, pero es un jurista que tiene connotaciones especiales, posiblemente vivió en provincias, y es un gran sistematizador. Y Gallo introdujo el concepto de cosas incorporales y dijo que en el derecho había cosas corporales y cosas incorporales. Pero es muy interesante cuando Gallo trata de las cosas corporales y habla de la posesión, del derecho, de la posesión, de la propiedad, de los derechos reales, siempre se refiere a cosas tangibles. Y después de haber tratado las cosas tangibles, dice Gallo, bueno, ahora pasemos a ver las cosas incorporales. Y las cosas incorporales son las obligaciones. Entonces,
aun cuando mete el concepto de cosas incorporales, mantiene claramente la diferencia entre la parte del derecho que se refiere a las cosas corporales, posesión, propiedad, derechos reales, y la que se refiere a las obligaciones, a los derechos de crédito, a las acciones personales. Los juristas hacían también una distinción entre res, entre las cosas, y bona, los bienes. Cuando utilizan la palabra bona en plural, se refieren al patrimonio. Entonces, una cosa son las cosas y otra cosa los bienes que hay en el patrimonio. Y eso es interesante porque efectivamente en el patrimonio hay cosas, hay derechos reales, hay derechos personales y hay también créditos y hay obligaciones. Pero eso no impide que se mantenga la distinción de cosas corporales, que son las que pueden ser poseídas y objeto de propiedad. En cuanto a las cosas fuera del comercio, bueno, pues la expresión de cosas extra commercium, pues proviene del derecho romano. Y efectivamente hay ciertas cosas que los juristas consideraban que estaban fuera del comercio, en el sentido de que no se puede tener sobre ellas una propiedad privada. Y decían, están fuera del comercio este tipo de cosas. Las cosas que son comunes a todos los hombres, las cosas de la humanidad, lo que constituye el patrimonio de la humanidad, diríamos ahora, como el aire, los mares, la atmósfera, el espacio, podríamos añadir ahora. Es una cosa común a todos los hombres. Eso es posiblemente el origen de esa definición del Código Civil, de las cosas que no pueden ser poseídas exclusivamente por algún hombre. Son las cosas comunes a todos. También están excluidas del comercio las cosas consagradas a los dioses. Y se distingue ahí entre cosas sagradas y cosas religiosas. Y están fuera del comercio las cosas del pueblo romano. Bien, teniendo en cuenta pues estos elementos, les propongo ahora la apreciación crítica que hago del concepto de bienes en los códigos civiles. Me parece que en el libro de bienes, una definición de los bienes se debe referir necesariamente a aquellas cosas que pueden ser objeto de propiedad, posesión y derechos reales, a las cosas corporales. Ciertamente que debe haber un concepto amplio de bien en el cual se entienda como bien jurídico no solamente las cosas, la propiedad, los derechos reales, también los derechos subjetivos, los derechos de créditos, las obligaciones, etc. Pero eso tiene que ver más bien con una definición del patrimonio. El Código Civil Federal no tiene un artículo que hable del patrimonio. Y sería importante y que en ese artículo se indicara los bienes que pueden existir en un patrimonio. Actualmente, en el Código Civil, al tratar de la herencia, ahí se dice que la herencia comprende bienes, propiedades, obligaciones y derechos. Y ahí está bien. Pero sí sería importante que hubiera en la parte de personas un artículo que defina lo que es el patrimonio e incluya ahí todo tipo de bienes. De esta manera se puede evitar el decir que entre los bienes están los derechos de crédito, las obligaciones y también los derechos subjetivos, porque eso es confundir la materia. Hay que mantener la distinción, me parece, entre el derecho que se tiene sobre las cosas, los derechos reales, propiedad, posesión, y los derechos que se tienen respecto de las personas, es decir, los derechos de crédito, las obligaciones. Respecto de la exclusión de cosas del comercio, el criterio que da el Código Civil
de excluir cosas que por su naturaleza están fuera del comercio y decir que por su naturaleza son aquellas que no pueden ser poseídas exclusivamente por algún individuo, pues parece algo impreciso, porque no se aclara qué es lo que no puede ser poseído exclusivamente por un individuo. Es un acierto, me parece, la exclusión expresa del cuerpo humano como cosa, objeto de posesión o propiedad. Si no, sería volver a la esclavitud, en la que el cuerpo humano, el cuerpo del esclavo, pues es propiedad del dueño del esclavo. Luego, el criterio que dice que están fuera del comercio aquellas cosas que la ley determina que están fuera del comercio, me parece que hay que evitarlo, porque es un riesgo. Se deja una libertad muy grande a las legislaturas locales que va más allá de lo que prescribe la Constitución. Si solo la nación puede imponer modalidades, pues únicamente la nación pudiera excluir cosas de la propiedad. Y el quinto punto que quería comentarle, la propuesta de un régimen común. Me parece que en la parte de un código común donde se hable de propiedad, posesión y derechos reales, se deben identificar únicamente las cosas corporales que son objetos de esos derechos. Por otra parte, también me parece que no pueden ser considerados objeto de derecho de propiedad las creaciones intelectuales. De modo que la llamada propiedad intelectual me parece que es un grave error de nombre llamar a ese privilegio propiedad intelectual. El autor de una obra literaria no es dueño de la obra literaria. Él es el que hizo la obra literaria, pero esa obra se hace pensando en los demás y en atención a todos. De modo que la obra literaria, y lo mismo una patente, es por su propia naturaleza universal. Claro que conviene que la organización política dé algún privilegio al creador para que pueda tener un premio por la obra creada. Pero ese privilegio debe ser temporal, debe ser momentáneo y debe ser proporcionado. El llamar a estos privilegios propiedad es un grave error, porque la propiedad es por sí misma indeterminada, no tiene tiempo. El que es propietario quiere ser propietario por siempre y transmitirlo a sus herederos. Entonces me parece que esta frase de propiedad intelectual es una manera de encubrir a favor de los intereses que explotan las obras intelectuales un privilegio que debiera ser temporal y limitado y plantearlo como si fuera un derecho de propiedad que es de por sí indeterminado. La propiedad intelectual no es realmente propiedad, sino que son privilegios. Y como privilegios son temporales. Por eso también se dice que los privilegios son odiosos. Es decir, terminan por fastidiar, como terminan por fastidiar, por ejemplo, las patentes sobre medicamentos. Eso muchas veces resulta odioso, sobre todo en tiempos de pandemia, como los que estamos sufriendo. Otra consideración, no se puede considerar como objeto de propiedad los datos personales. No se puede decir que una persona es propietaria de sus datos personales. Los datos personales es simplemente información acerca de sí misma, de esa persona. Pero esa información no se puede divulgar sin autorización de la persona por respeto a la integridad moral de la persona. No porque sea propietaria de sus datos, no es propietaria, sino que esa persona debe ser respetada en su integridad moral. Y por lo tanto, sus datos se prohíbe divulgarlos
públicamente, a no ser que ella acepte. La definición de cosas fuera del comercio parece que es necesaria, pero debe matizarse que hay cosas que no son susceptibles de propiedad privada, pero sí de propiedad pública, y que pueden ser objeto de concesiones particulares, o de permisos, o de autorizaciones para usos especiales a favor de personas determinadas. Y luego es más fácil para identificar qué cosas están fuera del comercio, referirse a ellas por géneros y decir son las cosas comunes a todos los hombres, o bien son las cosas que no pueden identificarse individualmente, o bien las cosas consagradas a Dios y también el cuerpo humano. Entonces, en general, me parece que la observación más interesante, diría yo, que pudiera hacerse de esta materia es el hecho de que se debe sacar del libro segundo del Código Civil la idea de que los bienes incluyen derechos de crédito que pueden ser objeto de posesión. Esto también tiene consecuencias posteriores, porque al hablar de la posesión, los códigos, siguiendo ese criterio, distinguen entre la posesión de cosas corporales y también hablan de la posesión de derechos. Es muy curioso, cuando desarrollan el régimen de la posesión, todas las reglas que dan es respecto de las cosas corporales. Y el último artículo del Código Civil Federal sobre la posesión dice que la posesión de los derechos se pierde cuando dejan de ejercerse. Pero es el único artículo que habla de la posesión de derechos. En realidad no tiene nada que ver la titularidad de un derecho con la posesión de las cosas que se tienen bajo control físico. Entonces, creo que es importante mantener esa distinción para conservar la claridad en lo que son los derechos reales que se refieren a las cosas y los derechos personales que se refieren a las personas. Y con esto pues termino y quedo a su disposición por si quieren hacer alguna pregunta, comentario o aclaración. Muchas gracias, doctor Adame, por su exposición. Ha sido un honor contar con su participación que, como estamos viendo en las preguntas, ha generado muchas inquietudes. Vamos a pasar con presentar la primera pregunta de Rosa Mike, que nos dice si se puede adquirir el derecho de una marca o invento. El derecho a explotar una marca o a explotar un invento, digamos la patente o el nombre comercial, es un privilegio. Es un privilegio que otorga el Estado a favor de determinada persona. Pero no me parece que pueda ser concebido como un derecho de propiedad. No creo que sea propiedad intelectual, sino creo que es un privilegio por ser él el inventor o por ser él el creador de esa marca. Muchas gracias, doctor. Tenemos una segunda pregunta. Nos preguntan si es posible que el Código Civil mexicano tenga un cambio en la definición de bienes por la influencia de las culturas que interpretaron el derecho romano. Bueno, no es por influencia de las culturas, sino sería por la influencia de los juristas. Es decir, si realmente los juristas queremos promover un cambio en la codificación civil y se alcanza un acuerdo, un consenso, pues los legisladores deberán tomarlo en cuenta, o los jueces también deberán tomarlo en cuenta. Para los juristas no es necesario que todo lo que proponemos, todas las novedades que proponemos, tengan que ser incorporadas en la ley. Pueden también incorporar los jueces y juzgar conforme a esos criterios, aunque no estén en la ley. Bueno, tenemos una tercera pregunta. Dice, ¿cuál sería la forma correcta de denominar a una obra literaria o patente y cómo regularla? Privilegio y regularla expresamente.
es un privilegio que tiene que ser temporal. Decir, por ejemplo, que el autor de una obra literaria tiene un privilegio que dura hasta 30 o 40 años después de su muerte, me parece que es excesivo. Vean el Quijote. En la primera parte del Quijote, Cervantes habla ahí del privilegio que recibió para publicar, y era un privilegio de 5 o 10 años. Y lo mismo dicen los que explotan las patentes y los derechos de autor, que lo hacen para proteger a los autores. No es cierto, no protegen a los autores, protegen a las empresas que lucran con eso que llaman propiedad intelectual. Doctor, tenemos más preguntas. Le voy a hacer una más, pero nos quedan todavía varias, las cuales le haré llegar. Una última pregunta es, ¿considera entonces que debería haber un cambio en el término de propiedad intelectual o el objeto de estudio de dicha materia debería ser trasladado al Código Civil en su carácter de cosa? ¿O cuál sería su propuesta? Y muchas felicidades por la ponencia. Bien, sí, la propuesta es que la propiedad intelectual no es propiedad. No tiene que estar en el Código Civil. Es un privilegio administrativo que otorga el Estado a determinadas personas y bajo ciertas condiciones. Y tiene que ser un privilegio limitado y proporcional. Pues muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos nuevamente por su participación y las ideas que ha aportado el día de hoy.